estoy súper feliz. Conseguí mi plaza ahí durante 2 años, es una tranquilidad enorme. Yo acabé la carrera en el 2014 y hasta el 2024, que fue la convocatoria que conseguí en la plaza, durante ese tiempo me lo he estado preparando. Fue duro, es duro. Además, en una oposición no solo está en tus manos el conseguir tu plaza, sino está también en el resto de competidores. Preferí quedarme en casa. Y eso fue lo que me hizo ese año seguir estudiando y al año siguiente sacar la plaza. Y además disfruté, que es también lo más importante, disfruté de mi niño, el primer año de mi hijo. Y eso no me lo quita nadie. Yo siempre digo que venimos a por la plaza, pero te llevas una familia. También te llevas como una zona segura, un espacio para ti, porque muchas veces las mamás, las enfermeras, las mujeres en general, no tenemos ese espacio para nosotras coger fuerza. Porque todas tenemos los mismos miedos, todas tenemos la misma incertidumbre, todas nos comparamos. Tú eres tú y tus circunstancias. Y un logro de una es un logro de todas. Hoy tenemos en el podcast a Iris, que es granadina de nacimiento y tudelana de adopción. Es enfermera y técnico en educación infantil y nos va a contar su historia porque actualmente es residente de enfermería familiar y comunitaria. Bienvenida, Iris. ¿Qué tal? Muy bien, encantada de tenerte por aquí. Cuéntanos, ¿cómo estás? Pues mira, estoy feliz. O sea, estoy súper feliz. O sea, conseguí mi plaza ahí durante 2 años, es una tranquilidad enorme. Y sobre todo lo que estoy aprendiendo, todo lo que me está aportando hacer la especialidad es que es increíble. O sea, ¡guau! ¿Estás contenta porque has estado en la especialidad que has querido en tu primera opción? Conseguiste aprobar el EIR en una buena posición para poder elegir, ¿verdad? Enhorabuena, Iris, súper feliz de que vengas a compartirlo. Y cuéntanos, ¿siempre fue así? ¿Ha sido un camino fácil y rápido? No, no ha sido un camino ni fácil ni rápido. De hecho, yo acabé la carrera en el 2014, ahí en Granada, y hasta el 2024, que fue la convocatoria que conseguí en la plaza, durante ese tiempo me lo he estado preparando. O sea, he estado convocatoria tras convocatoria intentándolo. Fue duro, es duro. Llevabas unas cuantas, 10 años hasta que lo conseguiste, unas cuantas convocatorias. Y cuéntanos, ¿cómo decides opositar? ¿Por qué decides hacer el EIR? ¿Y cómo te planteas? Sí, porque mira, decidí hacer el EI porque sobre todo veía que a pesar de terminar la carrera, faltaba algo. O sea, no, cuando terminamos la carrera en enfermería somos como generalistas, pero obviamente no puedes verlo todo. Enfermería no es solamente pinchar y hacer curas, es mucho más. Entonces veía que me faltaba algo. Y bueno, pues al principio, pues yo creo que la inmensa mayoría cuando sale, pues todo el mundo para matrona porque es también lo que más llama, lo que más gusta. Y luego, pues al principio tiraba por ahí, luego cambié a pediatría, porque me encantan mucho los niños. Y luego, a raíz de tener a mi chiquillo, que ya te contaré, en la perspectiva también la vida te cambia. Y entonces decidí que iba a ir a por comunitaria. Y cuando decidí que iba por comunitaria, fue cuando saqué la plaza. Wow, o sea, era como que te estuviera esperando, ¿no? Sí, sí, o sea, cada día lo tengo más claro, porque a pesar de que lo intentaba, aprobaba porque leírlo aprobaba, pero nunca llegaba a poder optar a coger la plaza, bien porque se acababa antes o porque el número que tenía pues no era suficiente para llegar. Por suerte cada año van subiendo más las plazas, entonces también eso pues da muchísimas más oportunidades, aunque no es fácil, es muy difícil. Y ya te digo, cuando decidí hace 2 años decidí irme a por comunitaria, o sea, es que fue mi plaza, ya mi sitio. Como que las cosas empezaron a fluir, ¿no? Además, en estos años te has cambiado de ciudad, ahora estás en Tudela, has tenido un niño, o sea que la vida no se ha parado. O sea, eso también lo recomiendo, pues, para todo el mundo y sobre todo para la gente más jovencilla, que dice: "Hasta que no consiga mi plaza, no voy a hacer tal cosa, o no voy a tener hijos, o no me voy a casar, o no me voy a independizar". No pares tu vida por una plaza. Porque puedes conseguirla a la primera, porque hay gente que lo consigue a la primera, pero también influye el factor suerte. O
sea, tú te lo puedes currar muchísimo, pero que si ese día no estás inspirado por cualquier cosa que no depende de ti, eh, pues no te sale y entonces pues te frustras, lloras y todo eso y no puedes, o sea, al final te eternizas. Además, en una oposición no solo está en tus manos el conseguir tu plaza, sino está también en el resto de competidores. Entonces, tú puedes hacerlo también de hacerlo de un 9, pero que los demás sean de un 10. Y a lo mejor tú lo haces de un 5, pero como los demás son de 4, pues tener ese año también esa suerte. O sea, que también hay una parte, y yo también estoy de acuerdo, Iris, de que no se puede dejar toda la vida. Hay que priorizar cuando estás opositando, ya hablaremos de esto también, de poner toda carne en el asador, pero no bloquear absolutamente tu vida porque es verdad que se le añade mucha presión. Sí, además a mí me pasaba eso, o sea, que yo lo bloqueé. Yo bloqueaba y decía, no, hasta que no me consiga la plaza de especialista o la plaza de enfermera, no voy a tener hijos, o no me voy a casar, o no voy a comprarme piso. Y es verdad que una compañera fue la que me lo dijo, de decir, Iris, no paralices tu vida porque nunca sabes lo que puede pasar. Y de ahí fue como que me abrió los ojos y dije, ostras. Y también me cambió un poco el punto también de cómo ver la posición, porque también pues eso te estresa mucho, estás muy obsesionada, muy si no sale otra vez no lo he conseguido, no lo estoy haciendo bien, y así también pues te eterniza y al final acabas cogiendo odio y asco. O sea, yo ya llegaba a un punto en que volver otra vez a coger los apuntes a mí me daban ganas de vomitar. O sea, y me daba ansiedad y me daba decir, es que otra vez, o sea, es que ya mi cuerpo me está diciendo, para, o sea, no puedes más un año y otro, pero bueno, como soy cabezona, cabezona no me gana ni Dios, pues yo seguía, pero sí que es verdad que a veces hay que parar y ya te explicaré cuándo tuve que parar y cuándo tuve que priorizar. Vale, si quieres, vamos al principio, ¿no? ¿Cuáles son los errores que cometiste cuando empezaste o los primeros que cometiste? Pues mira, los primeros, sobre todo, ahora que analizo, era pasear los apuntes. O sea, me encantaba pasearlos, yo me los llevaba a todos lados. Que si a la biblioteca, que si a donde trabajaba, que a la Alhambra, a Cruz Roja, que trabajaba allí al principio, Granada. Pues claro, te lo llevaba y lo típico, cuando abría el libro, lo ponía todo de colorinchi. O sea, tenía unos apuntes súper coloridos y un montón de, o sea, texto con colores. Y eso pues no es prioridad. O sea, no, realmente, ¿qué estás estudiando? Yo leía, o sea, no estudiaba, o sea, leía, subrayaba y lo típico, pues también mucha presión en general por todas las academias, no voy a decir ninguna, pero por todas las academias también la presión de es que tienes que dedicarle 12 horas, 8 horas, 10 horas, luego también tú te tienes que conocer. Y muchas veces lo que a una persona en 12 horas le cuesta estudiar, a lo mejor a ti en una o en dos o en cuatro es suficiente. Entonces, si intentas también irte a lo que te dicen, es que te puede crear, o sea, ser contraproducente. En vez de subir, bajas. Y eso pues también influía. Y eso, o sea, era el no conocerte también. Y eso es un error importante que tenía, el no conocerme. Durante la oposición te conociste a ti misma. Me conocí, me fui poco a poco, o sea, veía que no me funcionaba una cosa, pues venga, ahora voy a hacer otra. Que no me funcionaba, pues voy a hacer otra. Y al final, pues claro, al final era como, pues, ensayo-error. Era como, venga, ensayo-error, ensayo, sin ningún método, sin ningún... Era caos. Hasta que, bueno, te descubrí. Qué bueno. Antes de este momento, ¿no? De que nos conociéramos, Iris, eh, ¿llegaste a quemarte? ¿Cómo fue ese momento que has dicho, ya te contaré, de decir, menuda presión, es que estoy cogiendo los apuntes y estoy llorando? Eso, ¿cómo llegas a ese punto? Me quemé bastante, además fue justo el año del COVID. Me presenté a esa convocatoria, que fue para enero, febrero del 20. Y cuando empezó el COVID y demás, yo ya me notaba que estaba cansada. Y aparte, como empecé también a trabajar más intenso aquí en Navarra, porque yo me mudé a Navarra para trabajar, fue cuando dije, necesito un descanso. O sea, necesito parar. Y entonces ese año del COVID no estudié. Ajá. No estudié, pero porque estaba ya agotada. O sea, no, además era ponerte con el libro y es que no te entraba. O sea, yo decía, digo, es que
estoy leyendo por leer, o sea, no estoy realmente estudiando, no estoy pendiente, más luego todo el estrés que influyó el COVID. Exactamente, yo lo he notado muchísimo en compañeros sanitarios que se perdió mucho rendimiento, mucho foco. Hay muchos, incluso hay gente que tiene ataques de pánico, o sea, todo eso todavía creo que aún no lo hemos gestionado del todo. No, o sea, eso se sigue, pero tampoco porque tampoco se ha ayudado a gestionarlo. Y decían que íbamos a salir mejores y a mí me parece que no salimos mejores, pero bueno, ese es otro tema. Pero ahí tuve que parar. O sea, tuve un episodio de que tuve que parar y luego también tuve que parar, pero no por ganas, sino por circunstancias de la vida cuando tuve a mi niño. Ahí tuve también que tomar una decisión dura, pero de la cual tampoco me arrepiento, porque también fue la que me hizo sacar la plaza. Vale, pues cuéntanos, Iris. Pues mira, cuando, bueno, yo estuve contigo en el PAR, yo pertenezco al PAR 4 y justo cuando estaba estudiando en la escuela, pues me quedé embarazada. Y entonces, pues durante todo ese tiempo, pues ahí estuve, tal, que me acuerdo que me veía que si me levantaba, que si me sentaba porque no podía. Y justo un mes antes, justo de tener el examen e ir, tuve a un niño. Y entonces, pues claro, se te junta que tienes un recién nacido que además era alta demanda. O sea, no nos dejaba dormir, no, cada 20 minutos quería pecho, llorando todo el día en brazos, el posparto que es duro, la cantidad de hormonas, todo. Entonces yo quería ir al examen, pero luego analizándolo decidí no ir al examen. O sea, tuve que tomar esa, me costó, porque al principio me costó, pero por salud mental y por salud tuya, vi que ese no era mi momento. ¿Crees que fue una buena decisión, Iris? Fue una buena decisión. Porque a pesar de no ir, porque sabía que si iba, iba a estar más pendiente de lo que tenía fuera que lo que es del examen, y eso es perder el tiempo. O sea, iba a perderlo. Entonces, subirme a Pamplona para hacer una hora, para hacer un examen y salirme a la hora o a la hora y media, porque no estoy concentrada, preferí quedarme en casa. Y eso fue lo que me hizo ese año seguir estudiando y al año siguiente sacar la plaza. Entonces, y además disfruté, que es también lo más importante, disfruté de mi niño, el primer año de mi hijo. Y eso no me lo quita nadie, Ese año combinaste la oposición con tu niño. mi niño. Mm, La combiné. ¿Cómo fue? Dura, dura. Fue dura, pero porque, como ya he dicho, era un bebé muy demandante. Entonces, a la hora de organizarme, además, yo no podía organizarme como el resto. En plan de, pues, de tal hora a tal hora me pongo a estudiar. Y de tal a tal hora me pongo a estudiar. Porque no sabía cuándo me iba a necesitar. Entonces, lo que hacía era que conseguía que durmiera una hora, aprovechaba. Que conseguía que estaba tranquilo 20 minutos, pues esos 20 minutillos, pues vamos a aprovechar. Luego también con la academia que estuve, también me facilitaron mucho las cosas y pues tenía una hora para hacer test, pues hacía test y con eso me quedaba. Tenía, entonces era otro tipo, otra forma de organizarte que a mí en ese momento me servía. Fíjate, habías estado muchos años sin esa responsabilidad de tener a un bebé y ahora llega, tienes a tu hijo, pero te da muchísima claridad porque te da ese foco de yo quiero esta especialidad, te da también esa fuerza de tomar tus propias decisiones y decir, mira, no voy al examen porque estoy a un mes que acabo de dar a luz y no estoy concentrada, no voy, pero me pongo ahora y totalmente de forma tan diferente a lo que es una oposición que normalmente siempre decimos, hay que tener un horario, hay que tener una planificación. En tu caso, pues dijiste, bueno, yo voy a organizarme como pueda. Y yo recuerdo porque estuviste, además de academia, estabas en la escuela, no dudaste en seguir en la escuela. Sí, porque además me ayudabais bastante, o sea, y además me acuerdo que cuando nos veíamos en el grupo me veíais con mi niño, o sea, pero es porque la vida cambia. Entonces,
la vida te hace también tomar tus decisiones. Y muchas veces, pues, conozco gente, porque a lo mejor, y bueno, y también por tus podcasts y demás, de gente que iba a una oposición y de buenas a primeras cambia a otra y se enamora de la otra especialidad y dice, oye, pues, ¿qué ha pasado? O sea, tanto tiempo las obsesiones no son buenas. Eso sí también lo he descubierto con la oposición, con este camino. Obsesionarte en una cosa no es bueno. Y muchas veces no vemos lo que podemos tener alrededor. Y alrededor lo mismo descubres otra cosa que es realmente lo que te llama. Que es lo que a mí me pasó con pediatría. Yo tenía obsesión absoluta con pediatría. Y cuando nació mi chiquitín, cuando vi la posibilidad de la enfermería familiar y comunitaria, a mí me ha cambiado la vida. O sea, realmente es lo que yo quería. Esta especialidad es la que yo quería realmente, no la pediatría. Aunque admiro a las pediatras y las que se sacan la especialidad de pediatría, son súper necesarias, pero realmente no era mi camino. Y eso ayuda un montón. O sea, y a vosotras ayudabais y todo. O sea, Qué bueno, Iris. Trucos, hábitos, ¿cómo te organizabas con la casa, con el niño, con las oposiciones? Cuéntanos alguna cosita que nos pueda ayudar si alguna persona está como tú. pues mira, con el niño prácticamente me ocupaba, pues sinceramente, el 80-90% de mi tiempo. O sea, prácticamente. Y oye, por la casa, pues oye, si había un día que no se hacía la cama, no pasaba nada. Si había un día que no se barría, tampoco. Y si no, oye, tu marido o tu madre o pues te tenés que hacer cargo de la casa y ya está. O si no, también tirar pues de gente. Muchas veces yo he tenido que tirar de familiares pues porque además tenía un simulacro de examen. Oye, mira, podéis quedar aquí en casa con el niño un poco, que estoy aquí al lado por si me necesitáis, y mientras yo hago un simulacro, ya. O sea, cuando tienes que tirar de gente, a veces es necesario. Entonces, pues oye, yo me apañaba así. Y luego también, pues a la hora, por ejemplo, de estudiar, pues lo que he dicho, pues a lo mejor utilizaba alguna técnica. Por ejemplo, el cuaderno, yo le digo el cuaderno desastre, pues era para algunos fallos que veía o que no se me quedaban, pues lo apuntaba. Y a lo mejor en ese ratillo, o con posi, tenía todo lleno de posi, pues oye, pues venga, me pongo a leer. O estoy ahí, o venga, me cojo la libretilla, o el ebook, o la tablet, ya que yo tenía muchos recursos. Pues venga, me pongo tal. Luego otra técnica que era, que me encantaba, además la descubrí con vosotros, la del Palacio de la Memoria. Pues eso te ayudaba un montón, o sea, situar las cosas y poderlas ver, y decir, pues mira, esto era así, así, así. Eso ayudaba muchísimo. Y luego, pues eso, los test, los juegos, hacer una gamificación, por ejemplo, eso mola mucho. O sea, hay muchos recursos realmente. Y por ejemplo, hay una página que me gusta mucho de una enfermera además especialista, que se llama María, que es gamificación enfermera, y que además fue profesora mía hace tiempo en una de las academias y ayuda un montón y de forma totalmente altruista. Entonces, pues eso, hablando para las futuras seguir o las que no lo han conseguido la plaza este año, pues también darle las ideas. Que se puede sacar tiempo. O sea, María de Gamificación Enfermera, es amiga y bueno, le mandamos un saludo desde aquí porque la verdad es que hace una labor increíble y qué importante también es ver esos apuntes no como nuestros enemigos, sino como un recurso, darles una vuelta, intentar disfrutar, en la medida de lo posible de lo que estamos estudiando. ¿Se puede disfrutar, Iris? sí, sí se puede disfrutar. Tiene que cambiarte mucho la mentalidad, eso sí. Sin un cambio de mentalidad lo vas a tener siempre un odio, o sea, la oposición. Y vas a querer, pues, a ver si acaba ya para quitarme esta tortura. Pero sí, pero sí se puede disfrutar, se puede ser una opositora disfrutona y te puede gustar. Bueno, si uno está pensando, a ver cuándo acaba ya esta tortura, Iris, ¿qué pasos le dirías que tiene que hacer para salir de esa zona, ¿no? De ese lugar? Pues verlo, primero conocerse el porqué.
está haciendo esa oposición, cuál es su motivación. Primero tener una motivación, luego ver eso, conocerse y por qué se ha frustrado. Entonces, ¿qué puede ser? Pues oye, me estoy frustrando pues porque me estoy comparando con otros y estoy viendo que los demás lo consiguen o lo que han conseguido y yo me quedo detrás. O porque no tengo el apoyo suficiente, o porque me siento solo o sola, o porque realmente se me ha impuesto esta posición por algo y no es lo que yo quiero, que muchas veces pasa, sobre todo con familias pues, que a lo mejor pues, que son de alta, pues médicos, tal, y a lo mejor no es lo que tú quieres realmente, que tienes que pensar eso. Y luego ver que si realmente es lo que quieres y realmente es lo que buscas, el por qué te está amargando y cambiar, o sea, verlo desde la otra esfera. Decir, pues oye, pues lo estoy viendo desde este lado, ¿qué pasa si lo veo desde el otro? ¿Qué pasa si cambio? Pero es que para eso que ahí nos ayudasteis vosotros muchísimo en la escuela. Ver el otro lado, el que ¿cómo puedo cambiarlo? En plan de, oye, ¿y si me pongo, yo qué sé, pues en vez de tomármelo como un estudio, ¿y si me lo pongo a leer como si fuera un libro como un libro normal de los que te, para desconectar? Pues, oye, me lo voy a tomar así. O, venga, ¿y si me lo tomo pues, partiendo por, o se lo cuento a mi niño, o se lo cuento como si fuera una maestra, o cositas así. Ujú. Yo creo que así te puedes desbloquear. Y si ves que estás ahí en el pozo negro, de que no hay manera, pues oye, mira, lo cierras el libro, te das un paseo, te tomas una copichuela, lo que haga falta, y luego lo recoges con más gusto. O sea, cositas. Hay días, ¿no? Hay días que dices, mira, es que me ha pasado algo o tengo una circunstancia familiar, ¿no? Que a veces pasa, pues, una enfermedad grave de alguna persona, alguna circunstancia. Entonces, eso ahí es normal que no nos concentremos. Pero cuando el mal humor, la desesperación y la frustración es el 80% de los días, ahí sí que hay que tomar cartas, ¿no? Me ha parecido fundamental, importantísimo esa motivación de por qué estás opositando, si es porque tú realmente quieres, si es la plaza que quieres, si es que a lo mejor te da yo creo que en tu caso no pasa porque tú sí que tenías muy claro, pero yo veo muchas veces ese miedo a, ¿y si yo luego, entro y no me gusta el trabajo? Pero es que eso te va a pasar como todo en la vida. O sea, quien no arriesga no gana. Y quien no, eso siempre me ha pasado y además lo tengo como frase de vida. Mejor decir sí que luego arrepentirte y decir, y sí. O sea, arriesgate. Y si, oye, si no te gusta, pues que hay otras opciones. Siempre se puede volver para atrás. Exacto. Siempre menos para la muerte, que ahí no se puede volver. Siempre se puede volver para atrás y seguir para adelante. Hay que aprovechar, exacto. ¿Qué le dirías a una persona que está empezando a opositar? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuáles son sus primeros pasos? Pues sobre todo tener claro que lo quiere, prepararse porque no es fácil. Eso de los típicos de, no, yo me lo he sacado leyendo. O yo no he estudiado, mentira. O sea, eso es mentira, como, vamos, como una copa, vamos, que no. Y avisar, o sea, avisar y de que se está opositando. O sea, decir, oye, mira, yo me estoy sacando esta posición. Habrá familias que dirán, es una tontería, vas a perder el tiempo. Lo que deberías de hacer es trabajar, y eso pasa mucho. O habrá gente que te apoye, pero te apoya de boquilla, porque luego es que está la comunión de tu primo, es que está la boda de fulanico, es que tienes que ir hasta el cumpleaños, y no te dejan tampoco, o sea, te hacen carga. Y toma la decisión. Si tú sabes que estás opositando, es muy tentador el verano, ya es muy tentador, son muy tentadoras las fiestas, son muy tentadoras. Puedes ir a algunas, tampoco te encierres, porque también te ayuda a desconectar y a cogerlo con más ganas, pero sí tienes que priorizar. No se puede ir a todo, ¿no? Es que yo creo que somos como una sociedad de extremos y entre no ir a nada e ir a todo hay un intermedio y habrá momentos que dirás, bueno, pues yo voy a decir que no porque prefiero estar concentrada este fin de semana. Y sin embargo, el siguiente, que es otro evento, pues voy porque, oye, pues también veo a la familia o este evento me gusta más. Me parece muy, muy acertado. Las personas que se quieran presentar a leer ahora estamos grabando el podcast en febrero, más o menos queda un año. ¿Tendrían que empezar ya? Pues depende. Hay gente que, a ver, si es la primera vez, yo sí lo recomiendo.
que empiecen, a ver, sobre todo que se informen de academias, que no se vayan mucho por el boca a boca. Bueno, a ver, el boca a boca al final te ayuda, pero que sobre todo piensen en si es la más adecuada o la menos adecuada. Y luego también hay gente que conozco de primera mano que se ha sacado a leer sin academia. Simplemente, con sus propios apuntes o buscándose la vida. El EIR hay que tener en cuenta que no es como una OPE, una oposición de una comunidad autónoma. Es abierto el temario, entonces te pueden preguntar cualquier cosa. Y sobre todo eso, es que se informen bien. Y luego, según vean, pues lo cogen o no lo cogen. Y que no se agobien tampoco. O sea, que muchas veces, pues eso, 14 horas estoy. No, conócete y tú haz lo que puedas. Y si no puedes, porque ahora quieres también que se entiende que cuando acabas la carrera con los primeros contratos te hace ilusión, y no puedes estar centrado o lo que sea, se puede empezar en septiembre. Conozco también gente que en segunda vuelta se han apuntado y han sacado muy buen puesto y lo han conseguido. O sea, eso ya es como tú veas, pero si realmente quieres hacer elegir. O sea, porque también hay que tener en cuenta que no es una plaza fija. Mucha gente se confunde y se piensa, no, es una plaza, que igual que todos los IR, que durante 2 años, en el caso de las enfermeras, te ayuda a hacer especialista. Pero luego cuando tú acabas esos 2 años, vuelves otra vez y tienes que opositar para sacar o bien plazas, si han sacado plazas de especialista, las de especialista o las de generalista. O sea, que no es que mucha gente. Sí, mucha gente se piensa que es la plaza fija. Yo también lo suelo tener que aclarar. Has comentado, Iris, ya para ir acabando, has comentado que hay gente que se lo puede preparar por su cuenta y que hay casos que sí, y hay gente que con una academia. ¿Qué requisitos son importantes a la hora de elegir academia? Pues, por ejemplo, tienes que valorar, pues, si se adapta a ti. Es que, no, a ver, no voy a nombrar ninguna academia, ¿vale? Pero, por ejemplo, la última en la que yo estuve, que fue también donde saqué la plaza, vi que se adaptaba más a mis circunstancias. Por ejemplo, pues, no, normalmente todas las academias, pues, tienen un día clase, luego tienes que ir entero, luego tienes que buscarte, tal. Y esta, pues, era un poco diferente. En vez de un día, pues, tenía varios y me podía organizar mucho mejor. Entonces, pues, eso es un punto a ver, a tener en cuenta, en plan, oye, ¿se adapta esta academia a mí? ¿No se adapta? Luego también, yo he rotado por todas, o sea, prácticamente he rotado por todas las academias. Todas tienen sus pros y todas tienen sus contras, pero todas son buenas al fin y al cabo. O sea, yo no voy a decir, oye, apúntate a esta o apúntate a otra, porque uno, no me pagan y dos, eh, mm, todas son buenas al final. O sea, y al final todas prácticamente tienen lo mismo. Al final es una oposición, que como sale todos los años, hay mucha profesionalización. Es decir, los profesores pueden prepararse muy bien los temarios. Yo sí que en la escuela yo opositora no preparamos temarios, pero sí que tenemos bastantes alumnas de formación de residentes, pues tanto enfermeras, biólogas, hemos tenido farmacéuticas, de medicina no hemos tenido ninguna persona del MIR, pero hemos tenido varias. Y una de las cosas para mí importante es que trabajen mucho eso con las preguntas de años anteriores, porque hay mucho trabajo en decir, bueno, pues preguntan mucho este tipo de preguntas, que no van a caer las mismas, que eso, eso también es importante, porque siempre, todos los años, es que este año es muy difícil, todos los años es muy difícil porque no caen las mismas preguntas, pero sí que es verdad que, pues bueno, hay cosas que se ve que son muy preguntables, hay temas, ¿no? Que cada año pues están como de moda y las preguntas pues caen muchísimas. Entonces, para mí sí que eso sería un punto. ¿Tú cómo lo ves? Sí, nada más, por ejemplo, este año, por ejemplo, que no fui al examen, obviamente, pero sí me vi el examen. Fue un examen que me encantó, porque fue un examen difícil, pero auténticamente enfermero, no como otro año que se iban por los tarros de huida. Y, por ejemplo, de moda, pues ha visto, porque han preguntado mucho por el virus respiratorio, la vacuna.
Luego hay como todo, como un temario abierto, hay preguntas random. O sea, y hay preguntas que dices, pero esto a santo de qué. Pero es como son las que son menos, mm, no te tienes que agobiar. Entonces, a mí cuando me saqué la plaza, o sea, el examen, sí es verdad que dicen que fue uno de los más difíciles de los últimos 10 años. Y de hecho, la equivalencia sobre un 5 solamente aprobaron, no sé si fueron 5 o 6 personas. El resto, o sea, fue muy, muy difícil. Pero oye, yo fui con una tranquilidad y yo fui a darlo todo. Que también la actitud es lo importante, o sea, es importante la academia o no, porque ya digo, puede y luego pues ir viendo, o sea, las preguntas de años anteriores las puedes sacar del ministerio, los exámenes se suben, entonces puedes practicar también. Y luego tienes apuntes, o sea, los que acaban de salir de la carrera, a lo mejor no tan extensos, pero tienes ideas, o sea, que acabas de terminar. O sea, que es así. Oye, Iris, no hemos hablado del momento examen. Tú vas tranquila al examen, pero es un examen muy difícil, como acabas de nombrar. ¿Y cómo sales del examen? Pues mira, salí, sinceramente, o sea, o sea, entré súper optimista, súper, de hecho, animé a a la sala, en plan, dándole ánimo a mis propios compañeros, o sea, gente totalmente desconocida, y me acuerdo que quise decir unas palabras y de que ellos podían y que si no salía que no pasaba nada, y que todos éramos enfermeros y éramos buenos y que pasase lo que pasase, valíamos mucho. Y hice mi examen y salí llorando. O sea, yo salí fatal, o sea, recuerdo que además llegó mi marido con mi niño estaba dormido, y yo le pedí perdón a mi hijo. Le pedí perdón por haberle quitado tiempo para poder estudiar, porque yo salí con la sensación de que no había servido de nada. O sea, fue una muy mala, o sea, nunca había llorado, o sea, en estos 8 convocatorias que menos 2 que parí. Nunca había llorado por el examen, o sea, yo salía del examen y decía: "Pues ya está hecho". O sea, ¿qué? ¿Cómo te ha salido? Digo, ni quiero saberlo, o sea, pero porque ya sabía en el fondo que no. Y salí llorando, o sea, fue la primera vez que salí llorando. ¿Por qué crees que pasó eso? Porque al final acabó todo bien. Sí, acabó todo. Luego ahora cuando lo analizo digo: "Madre mía, pero qué dramática", porque además, no quise salir durante un montón de días, vosotros me preguntabais por el grupo y no quería ni hablar, decía: "No, dejarme", o sea, porque es que no, o sea, el peor examen de mi vida, fue catastrófico, pero vamos, cuando luego vi, eh todo el camino que se lleva por las respuestas correctas, provisionales, tal. Y mi número de orden fue como, no me lo puedo creer. O sea, no me lo puedo creer. O sea, la estoy, o sea, porque a ver, esto también, cuando tú eliges plaza, tú no sabes, o sea, si esa plaza realmente es tuya o no, tú tienes que elegir y luego ya, pues depende también de la otra gente si te la han cogido o no. Pero yo decía, es el primer año que tengo posibilidades. Y cuando salió. Porque ahora, por ejemplo, este año va a ser presencial después de mucho tiempo, pero cuando me mandaron el correo de que la plaza, que yo competía por 2 plazas, no competía por 1.900, competía por 2 plazas en Tudela. Una de ellas era mía, buah, o sea, fue la verdad, me lo tomé tranquila. O sea, cuando yo recibí el correo fue como, lo he conseguido. No es mi fiesta, no va a haber nada, pero fue como, pues ya está, ¡hala! Soy especialista. Pero fue una pasada. O sea, a la gente que hace exámenes, que no tiene por qué ser LI, sino de otras convocatorias, y muchas veces sale llorando, cautela. Puede ser que te haya salido efectivamente mal y oye, pues echamos la lloradita, nuestro tiempo y luego a levantarnos, quitarnos el polvo y seguir adelante. O puede que sea tu plaza. Entonces, pues oye, o sea, ¿cómo lo digo?
acepta también ese momento de llanto, de dolor, de desasosiego, tómatelo, porque también es una enseñanza que te da la vida, pero luego borrón y cuenta nueva, tanto para lo bueno como para lo malo. Es también lo que aconsejo a la gente que me escuche. Qué bueno, Iris. Yo cuando alguien sale mal del examen también me acuerdo muchísimo de ti, ¿no? Y digo, bueno, prudencia. Tanto si ha salido bien como si ha salido mal, vamos a tener prudencia, templanza. Volvemos otra vez a gestionar la incertidumbre que es tan importante en las oposiciones. Y ayer también hablaba con una alumna que ha conseguido una plaza, que aunque no es la que ella quiere, y me decía, ay, Úrsula, ¿sabes que me acuerdo mucho de ti cuando dices que la plaza no te da la felicidad? Dice, porque tengo tantos pasos hasta llegar a ella, ahora me falta el reconocimiento médico, luego no sé dónde voy a ir, dónde. Entonces, pues eso, ¿no? No hay que idealizar porque al final, cuando tienes la plaza tampoco es, bueno, pues eso. Entonces, vamos a tener prudencia, hasta que no se firma, no tenemos la plaza y bueno, pues a intentar, pues eso, disfrutar el máximo el camino, hacerlo en buena compañía, ¿no? En buena compañía, porque además, hablando exclusivamente de ley, porque ahora, por ejemplo, o sea, muchos futuros residentes, pues nos están preguntando por las unidades docentes y aconsejamos y demás. Y cuando yo hablo con ellos, luego les digo, ánimo con el post-EIR. Digo, porque lo peor no es la preparación. Lo peor es, como tú bien dices, la incertidumbre de saber si la voy a conseguir, si no la voy a conseguir, si me tengo que ir, si no me tengo que ir, si, o sea, para mí fue lo peor. O sea, desde enero que supe las respuestas provisionales hasta abril, que fue ya cuando dijeron, esta es tu plaza, fueron los meses peores de mi vida. O sea, tenía taquicardia, me daban ataques de ansiedad, o sea, se pasa súper mal. O sea, de verdad. O sea, ahora me dan unas penicas los pobres que, vamos, pero tranquilidad. A tiempo pasado, pues puedes dar mejores consejos, pero sí que es verdad que sí pasa muy mal. Pues vamos a mandarles mucha fuerza, mucho ánimo. Luego merece la pena porque si recordáis, hemos comenzado el podcast diciendo que Iris está súper feliz. O sea que ha sido un camino complicado, pero bueno, al final esto es como un parto, ¿no? Que no es fácil, no es fácil. El momento de dar a luz tampoco es fácil. Se pasan momentos duros, pero luego tienes a tu bebé y todo se te olvida. De ahí luego vienen otras etapas que Que también son duras. que tampoco son fáciles, pero es que la vida es así, ¿no? Son etapas y hay que aprender a torear, a ser flexible y bueno, para mí muy importante el hacerlo en buena compañía, el no sentirse sola y eso es lo que hacemos que en la escuela y opositora, ¿no? ¿Cómo viviste ese momento en la escuela? Buah, o sea, que volvería a repetirlo. O sea, sí te reconozco que, por ejemplo, la primera edición que hicisteis, o sea, yo hice la semanita esta gratuita, pero por circunstancias, pues no entré en el par uno. Y luego, pasaba el tiempo, me volviste a salir en el Instagram y dije, ¿por qué no? Vamos a hacerlo otra vez. Que la semanica esa me vino bien. Y luego ya ahí fue cuando decidí meterme en la escuela, en el par, y, y fue la mejor decisión de mi vida. O sea, fue la mejor decisión. Por eso, por conocer a todas las compañeras, que éramos de diferentes ámbitos. O sea, no solamente sanitario, sino también pues, de administrativo, de maestra, de todo. De justicia, creo que había alguna, de educación física, de todo. O sea, menos médico, de todo. Y eso también te ayudaba mucho, porque luego a la hora de hablar cuando nos juntábamos todas y explicábamos pues cómo nos sentíamos, qué nos pasaba, cómo nos quedábamos bloqueadas y el apoyo del grupo de pues mira, yo hago esto, a lo mejor te puedo ayudar, o yo hago esto otro, o te escucho y te acojo y te comprendo, o muchas cosas que a lo mejor no veías y con otras personas las podías ver. Pues eso al final esa comunidad que creabas, te ayudaba mucho.
Y eso era una de las cosas que más me llevó de la escuela. Y a Dunia, por ejemplo, mm, buah, o sea, es un encanto de chica y me la llevo en el corazón y tengo contacto con ella y hablamos. Qué guay. ¿Sois de la misma edición que de Dunia? Dunia de la misma edición del. No me acordaba, sí, sí, qué guay. Y luego pues, también mucha gente, Virginia, que por ejemplo el otro día hicisteis también un podcast, también la conocí, me alegré un montón por ella, tanta gente. O sea, que lo bueno eso, de que como no te centras y haces la comunidad, te cambia mucho la perspectiva también de una oposición. Y hace que disfrutes la oposición. Porque todas tenemos los mismos miedos, todas tenemos la misma incertidumbre, todas nos comparamos. Compararse es lo peor. Tú eres tú y tus circunstancias. O sea, y eso tienes que aprenderlo. Y es duro. Y además, muchas veces cuando nos decías, y aquí venimos a decir verdades, y te metías las hostias de realidad, ostras, eso también jode y duele. Pero es que es necesario. Y como siempre ya dije cuando me dijiste que hablara, no nos enseñan a estudiar. Y eso cuesta. Y hay ensayo-error, y hay gente pues, que en la escuela luego coge el vuelo y vuela, y luego hay otra gente que tarda más, pero al final todas lo conseguimos. Y un logro de una es un logro de todas. Entonces, va. Es que no se puede explicar con palabras lo que te llevas. Te llevas mucho más que una plaza. Qué bueno. Yo siempre digo que venimos a por la plaza, pero no venimos a hacer amigas, ¿no? A la escuela y opositora, pero te llevas una familia. También te llevas como una zona segura, un espacio para ti, porque muchas veces las mamás, las enfermeras, las mujeres en general y mucha gente también, porque también hemos tenido alumnos, pero en general más mujeres, no tenemos ese espacio para nosotras coger fuerza, para ya no solo técnicas de estudio, que también para planificarnos. En esa planificación siempre todo el mundo está antes que yo y bueno, qué importante es también tener ese espacio, esa red segura de compañeras. Bueno, Iris, pues muchísimas gracias por este ratito, se me ha pasado volando y me ha encantado escucharte. Mucha suerte en lo que queda ya de residencia y a seguir, bueno, pues a seguir. Un abrazo a tu familia. Tienen mucha suerte los pacientes que te tienen como enfermera y gracias por haber venido. Nada, a vosotros. Y un saludo muy fuerte y me alegro muchísimo de haber compartido este momento contigo y de volver a verte. Súper momento y claro que sí, es una gran motivación y una ilusión tremenda ver a alumnas que consiguen su plaza y vienen a contárnoslo. Si te ha gustado el episodio, deja tu like, deja tu comentario si tienes alguna pregunta y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Úrsula Campos. Un besazo. ¡Mua! Hasta luego.